Querido oyente, hemos llegado a la lección número 13 de este segundo trimestre del año 2020. Y bueno, como diría un amigo, hemos llegado a la cerecita del pastel, al último capítulo de todo este estudio. Y se titula el tema general de toda esta semana: cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y bien, antes de empezar, quiero invitarte a que me acompañes en una oración para pedir la dirección divina, ¿ok? Señor y Dios, gracias Señor por esta nueva semana que estamos empezando al ponerse el sol de este sábado. Señor, te agradecemos por la bendición de poder contar con este maravilloso estudio. Te pido que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, que puedan entender, Señor, todos los principios y todas las cosas que es necesario que pongamos en práctica y que entendamos que es importante vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Dirígenos durante toda esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para empezar, quiero pedir que por favor, con tu Biblia en mano, me acompañes al libro de Filipenses. Carta a los Filipenses, el capítulo 2. Leeremos los versículos desde el 12 hasta el versículo 16. Nos dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como parte del comentario, hay que decir con toda seguridad que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice ocupaos en vuestra salvación, está incitando a que no esperemos la ayuda de parte de alguna figura de autoridad, sino que nosotros mismos tomemos esa iniciativa. Aquí la salvación puede referirse mucho a nuestra salvación propia, ¿ok? Cuando está también diciendo en el versículo 12, con temor y temblor, ¿sí? Bueno, él se refiere que debe ser con humildad, con respetuosa obediencia y con sinceridad, ¿sí? Si nosotros buscamos en otras versiones de la Biblia, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, la traducción dice, en lugar de temor y temblor, dice profunda reverencia. En la Nueva Traducción Viviente, en cambio, dice reverencia y temor. Y en la versión traducción al lenguaje actual, encontramos que está traducido como respeto y devoción. Entonces eso nos ayuda a tener un poco más claro a qué se quiere referir lo que nos dice este versículo, ¿verdad? En el versículo 13 también encontramos en la parte, por ejemplo, que dice por su buena voluntad. Sí, en la nueva versión internacional está traducida como para que se cumpla su buena voluntad, es decir, para alcanzar a otros con su bendición. En el versículo 15 se está describiendo vívidamente no solo cómo debe ser la iglesia, el pueblo de Dios, sino también cómo la debe percibir el mundo pagano, ¿ok? Cuando dice que seamos irreprochables y sencillos, sin mancha, es decir, para no dar pie a las acusaciones de los enemigos del cristianismo. En el versículo 16 también encontramos que nos dice la palabra de vida, es decir, es el evangelio. Cuando nos habla del día de Cristo, se refiere en la resurrección, o sea, durante la segunda venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. A continuación, por favor, acompáñame en la lectura del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 4, vamos a leer los versículos 4, 8 y desde el 10 hasta el 12. Nos dice la palabra de Dios.
Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios honrarás y solo a Él servirás. Desde el versículo 10 al 12 nos dice: pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando leímos Filipenses, está hablando acerca de cómo debemos vivir, ¿verdad? Mientras tanto, aquí en Lucas estamos viendo la tentación que presentó Satanás a nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, él siempre hablaba de que tenemos que poner la palabra de Dios delante de nosotros para poder saber qué tenemos que hacer. Es decir, nos está enseñando a que aprendamos ¿de quién? Que aprendamos de Jesús. A través de ese ejemplo, escrito está, decía nuestro Salvador. Como parte del comentario, podemos decir claramente que si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el versículo 4, ¿sí? Cuando él dice escrito está haciendo una referencia directa a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Te pido que por favor lo revises en tu Biblia. Y vas a ver ahí cómo describe cómo Dios luchó 40 años en el desierto enseñando a su pueblo a que confiara en Él. En contraste, aquí nuestro Señor Jesucristo muestra la confianza y una entrega total, triunfando sobre cada tentación al refugiarse inmediatamente en la palabra de Dios. En el versículo 8, por ejemplo, también vemos que nuestro Señor Jesucristo dice: al Señor tu Dios adorarás. También hace una referencia al libro de Deuteronomio. Miren cómo nuestro Salvador cita pasajes en el Antiguo Testamento, dando con toda claridad una enseñanza de que es importante observar lo que está escrito en la Antigüedad también, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es inspirada y por ende también el Antiguo Testamento es útil para nosotros. Entonces, siendo que alega en esta parte el capítulo 6, versículo 13, Jesús está citando claramente aquí las instrucciones que Moisés da al pueblo de Dios, ¿ya? Al llegar a los límites de la tierra prometida. Él declara su plena sumisión ¿a quién? A nuestro Dios. Ahora, si nosotros nos percatamos en el versículo 12, notamos que allí nuestro Salvador está diciendo: no tentarás al Señor, ¿sí? Nuevamente cita el Antiguo Testamento y en este caso va directamente a Deuteronomio 6:16. Por favor, te pido que busques en tu palabra, en tu Biblia, y puedas corroborar esto. Entonces, ahí le está citando nuevamente a Moisés, ¿ok? Como Moisés da palabras al pueblo de Dios y Jesús está rehusando a ser como ellos, es decir, como el pueblo israelita, ¿ya? En tratar de forzar a Dios en actuar de una manera determinada, ¿ok? Entonces podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir conforme a su ejemplo. Vamos ahora a los Salmos. Vamos a los Salmos. Vamos primero al Salmos 37. Salmos 37, el versículo 7. ¿Sí? Aquí como título dice en mi versión bíblica de la Biblia, dice el camino de los malos. En el versículo 7 dice lo siguiente, Salmos 37, 7 voy a leer. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace lo malo. En este Salmos vamos a notar cómo el salmista invita a que esperemos en Dios, ¿verdad? En este momento se cree que ya David estaba anciano y era una persona de edad. Entonces David reflexiona sobre la prosperidad y aparente éxito de los impíos, es decir, de aquellas personas que hacen mal, pero concluye que esa prosperidad es solamente transitoria. Eso lo puedes confirmar al leer todo el capítulo 37 de este salmo. Y también vas a notar pues que en varios salmos está el mismo mensaje, ¿ok? Específicamente en el versículo 7 podemos ver allí, si nosotros notamos desde el versículo 3 al 9, que allí hay una serie de exhortaciones a confiar plenamente en Dios, sin preocuparnos por la prosperidad de los impíos. Dios se encargará de ellos a su debido tiempo, ¿cierto? Bueno, vamos ahora al Salmos 62.
Salmo 46. Salmo 46. Voy a leer el versículo 10. ¿Ya? Entonces, podemos notar tanto en el Salmo 37, ¿verdad? Algo importante allí. El hecho de que David esté invitando a pasar a solas ¿con quién? Con nuestro Creador, con Jesús. ¿Sí? Y en cambio en este Salmo, el Salmo 46, 10, está pidiendo que confiemos en Él. Vamos a leer para ver qué nos dice. Versículo 10 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, Dios desea que los humanos, que nosotros, dejemos de prepararnos para las batallas y para las guerras. Ya, se halla la seguridad completa. ¿Sabes en quién? Solamente en nuestro Dios, no en las armas. Dios establece la paz y controla los acontecimientos de la tierra, y Él es exaltado entre las naciones, lo que es una vislumbre del triunfo final de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Entonces mira cómo nos dice que debemos estar quietos y confiar en ¿quién? Confiar en Él. Ahora vamos a la carta a los Colosenses. Permítame por favor en mi Biblia, por favor te invito, acompáñame en la lectura también en tu misma Biblia. Y ahora, aquí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, leeré desde el versículo 5 hasta el versículo 17. Acompáñame por favor, ¿sí? Dice la palabra de Dios: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermosa lectura, ¿cierto? Como comentario puedo decir que desde los versículos 5 al 9 podemos notar ahí que habían dos listas, ¿verdad?, de pecados y de vicios morales que deben evitarse en el mundo de los creyentes, es decir, en el pueblo de Dios. Ahora, como los creyentes, o sea, nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿verdad?, y nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos, esta maldad ya no tiene por qué dominarnos, ¿verdad? En el versículo 10 y 11 podemos encontrar que tenemos un llamado a que estemos revestidos del nuevo, ¿sí? El nuevo hombre o el nuevo estilo de vida cristiano debe modelarse conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Cristo. Al usar todos este mismo modelo, se van a eliminar las divisiones culturales, religiosas y sociales. Algo importante es notar aquí que hay una palabra bárbaro, ¿sí? Y también dicen extranjero. Por si acaso el bárbaro era el que no sabía hablar griego, ¿ya? O era una persona sin educación. Si nosotros notamos, por ejemplo, en otras traducciones, vamos a encontrar, miren,
que la misma palabra bárbaro, por ejemplo en la traducción, nueva traducción viviente, encontramos la palabra incivilizado. En la nueva versión internacional, si tú la tienes, vas a encontrar la palabra inculto. Y en la versión, traducción al lenguaje actual, encontrarás pueblo poco desarrollado. Entonces claramente alega a una persona que no tiene instrucción de vida, y en este caso no tenía el idioma, que en aquel entonces era un idioma universal, muy hablado. Entonces esto hace referencia a la palabra bárbaro, ¿sí? Es bueno conocer todo esto, créeme, es importante que puedas profundizar la palabra de Dios. Y bueno, yo estoy aquí dispuesto a poder ayudarte, ¿sí? Hay que entender algo. Recuerda que en la comunidad cristiana todos estos estereotipos como extranjeros, bárbaros, como decía, y circuncisión y no, ya se vuelven obsoletos completamente, ¿verdad? En el versículo desde el 2 al 14 encontramos también algo. Dice, vestíos de entrañable misericordia. El nuevo estilo de vida debe ser conforme a Cristo, ¿cierto? Debe caracterizarse por los actos que tuvo nuestro Salvador. Es decir, la bondad, el perdón y el amor hacia los demás creyentes. Mira, en el versículo 15 al 17 vas a notar que el nuevo estilo de vida, ¿sí?, en el cristiano conduce a la paz en el cuerpo de Cristo, es decir, en su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y a momentos de culto inspiradores también. Por eso dice que debemos alabar a Dios con cantos, con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, podemos notar que para Pablo, quien escribió esta carta, evidentemente el poder de Cristo resucitado expresado en las vidas de sus seguidores es capaz de derrotar ¿qué cosa? El mal. Finalmente, vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo desde el 19 hasta el 27. La palabra de Dios nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Como comentario también podemos notar, ¿verdad?, que en el versículo 19 nos dice que seamos tardos para hablar, ¿ya? En la nueva traducción viviente dice lentos para hablar. Entonces, el mal uso de la lengua parece haber causado sufrimiento en la comunidad en la que se encontraba el apóstol Santiago, lo que lleva a esto, a la ira, a la indignación y a la violencia, ¿cierto? En el versículo 25 notamos que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la perfecta ley. Es decir, toda la voluntad de Dios se revela en las Escrituras, que es considerada también como la ley, ¿ok? Entonces, toda esta ley, toda esta voluntad de Dios está condensada, es decir, reducida ¿en qué? En el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, que es su ley, y es perfecta. En el versículo 26 y 27, por ejemplo, encontramos también que nos dice la religión pura y sin mancha. ¿A qué se refiere? ¿Ok? Dice en una versión la religiosidad auténtica e intachable, ¿ya? Es decir, esto va más allá de los deberes y prácticas y observancias de la religión. Conlleva el control de la lengua, a cuidar de los pobres y a rechazar el sistema de valores del mundo. Habiendo compartido contigo la lectura preciosa, ¿cierto?, de estos pasajes bíblicos, quiero pedirte que hagamos todo nuestro esfuerzo
¿sí? Para poder aprendernos este sencillo versículo. Es el versículo principal de toda esta semana. Es llamado el versículo para memorizar. Se encuentra en la carta de Santiago mismo, en este capítulo que acabamos de leer, pero solo en el versículo 22. Nos dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Verdad? Hay que pedir al Señor esa capacidad para poder ser hacedores de su palabra. No nos engañemos, ¿ok? Es lo que vamos a aprender durante esta semana. Cómo vivir de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios. El mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Lo que es válido para la educación en general, es decir, para aprender matemáticas, ciencias o cualquier otra asignatura académica, también lo es para el estudio de la Biblia en particular. ¿Qué hacemos? Aprendemos mejor no solo leyendo o escuchando, sino practicando lo que sabemos. Esta obediencia abre un tesoro lleno de bendiciones divinas que de otro modo no lo obtendríamos. Y nos guía por un camino emocionante que transforma la vida para aumentar nuestra comprensión y nuestro conocimiento. Si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos. Y nuestro testimonio se verá afectado. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida no estará armonizando con nuestras palabras. Sería muy triste llegar a eso. Entonces nosotros crecemos en gracia y sabiduría mediante modelos inspiradores que nos ilustran lo que significa vivir según la palabra de Dios. No hay mejor ejemplo que Jesús y ninguna fuerza motivadora más poderosa de lo que Él puede hacer en nosotros. Él nos dio un modelo para seguir. Vivió en plena armonía con la voluntad de Dios. ¿Cierto? Por favor, de todo corazón te digo, busquemos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Que no sea solamente un libro de lectura, un libro al cual dediquemos horas y no saquemos provecho de ello. No. Cuando tú estás estudiando para poder culminar tu bachillerato, para tener una carrera profesional o una maestría, lo haces con el propósito de poder tener algo mejor, ¿verdad? Entonces vas a poner en práctica el conocimiento empleado. Sea la carrera que aprendas. Cuando vas a emprender tu negocio o vas a trabajar en alguna compañía, vas a tener que empezar a aplicar el conocimiento aprendido. Es lo mismo con la palabra de Dios. Vas a encontrar grandes tesoros, vas a vivir en paz y sobre todo vas a poder ayudar a otros. Nuestras palabras se las lleva el viento. Podemos dedicar horas a un estudio bíblico. Pero si nosotros no vivimos conforme al Evangelio, querido amigo, querido oyente, esas palabras no van a servir absolutamente de nada. Tenemos que vivir, tenemos que armonizar nuestra vida, ¿sí? Conforme a lo que aprendemos en la palabra de Dios. Pues bien, siendo que me has acompañado hasta este punto, te invito a que me acompañes a leer solamente unos pocos párrafos para poder culminar el estudio de hoy. Como cada día, voy a compartir contigo algunos de los escritos, ciertos párrafos de libros de la escritora cristiana Ellen G. White. Primero, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 446, vamos a encontrar estos dos párrafos. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solo un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo el pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Semejante transformación de carácter, como la observada en la vida de Juan, es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica.
contemplando cómo por un espejo la gloria de Dios es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Cierto, ¿verdad? En el libro En los lugares celestiales, en la página 24, vas a encontrar estos dos párrafos. Los que no solo oyen, sino que hacen las palabras de Cristo, ponen en manifiesto en el carácter la operación del Espíritu Santo. El resultado de la obra interna del Espíritu Santo se demuestra en la conducta externa. La vida del cristiano se oculta con Cristo en Dios, y Dios reconoce a los que son suyos declarando: vosotros sois mis testigos. Ellos testifican que el poder divino está influyendo en su corazón y dando forma a su conducta. Sus obras dan evidencia de que el Espíritu está actuando en el hombre interior. Los que se relacionan con ellos están convencidos de que tienen a Cristo como su modelo. Los que están en relación con Cristo son canales del poder de su Santo Espíritu. La vida interior se manifiesta por la conducta. Finalmente, en el libro Exaltad a Jesús, en la página 118, encontraremos estos dos últimos párrafos. Muchos que invocan el nombre de Cristo caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, en lugar de seguir tras las pisadas de su profeso maestro. No representan el mismo carácter que Cristo representaba mediante su amor puro y sincero hacia Dios y su amor para con el hombre caído. No aceptan a Dios al pie de la letra, ni identifican sus intereses con Jesucristo. No forman el hábito de tener comunión con Jesús, de tomarlo como su guía y consejero, y por lo tanto no aprenden el oficio de vivir una vida cristiana bien definida. Los que no se conforman con escuchar las palabras de Cristo, sino que las ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Sus obras revelan que el Espíritu influye sobre el hombre interior. Los que se asocian con ellos se convencen de que han elegido a Jesucristo como su modelo. No tienes idea la gran alegría que siento de poder compartir contigo la lectura de este estudio. Estamos culminando esta maravillosa lección de todo el trimestre, que es titulada ¿Cómo interpretar la Biblia? Si has podido acompañarme durante los estudios, si has podido estudiar tú mismo en tu folleto y has podido investigar en la palabra de Dios, vas a encontrar grandes tesoros, grandes joyas. Te invito, no te pierdas el desenlace del estudio de este trimestre. Por favor, date un tiempo. Sé que el estudio de hoy ha sido un poco prolongado, pero lo hago porque me gusta que tengamos una introducción bastante profunda y que nos dé ya una idea de qué es lo que vamos a ver durante esta semana. Son temas muy interesantes. Y bueno, aprovechando que estoy despidiéndome ya de ti, quiero decirte que vamos a tener durante esta semana estos estudios. Escúchalos. Mañana tendremos la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. El día lunes tendremos Aprendamos de Jesús. El día martes tendremos el tema Jesús versus las Escrituras. El día miércoles, tiempo a solas con la palabra de Dios. Y el último tópico será la memoria y el canto. De todo corazón deseo que la palabra de Dios te inspire a ti a vivir conforme al modelo divino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un fuerte abrazo de parte de tu amigo Eduardo Farías.